Nunca pensé que a los 75 años tendría que huir de mis propios hijos como si fuera una criminal. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca cuando mi nieta Sofía me mostró las grabaciones en su celular. Pero antes de contarte lo que vi en esa pantalla que cambió mi vida para siempre, necesito que entiendas cómo llegué hasta ese momento de horror absoluto. Mi nombre es Elena Martínez, y durante décadas creí que era la abuela más afortunada del mundo. Tenía 3 hijos exitosos, una casa hermosa que había comprado con el sudor de mi frente, y una familia que parecía amarme incondicionalmente. Qué ingenua fui. Todo comenzó un domingo por la tarde, cuando Sofía, mi nieta de 22 años, llegó a mi casa con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero había algo más en su mirada, una mezcla de rabia y determinación que me puso inmediatamente en alerta. Abuela, me dijo con voz temblorosa, necesito mostrarte algo, pero antes. Tienes que prometerme que vas a mantener la calma. Yo estaba preparando el almuerzo dominical, como hacía cada semana desde que enviudé hace 10 años. Era nuestra tradición familiar. Todos mis hijos, sus esposas y mis nietos venían a casa para compartir la comida y ponernos al día. O al menos, eso era lo que yo creía que estaba pasando. ¿Qué sucede, mi amor?, le pregunté mientras secaba mis manos con el delantal. ¿Pasó algo con tus padres? Sofía miró hacia la puerta de la cocina, como asegurándose de que estuviéramos solas, y luego sacó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras navegaba por las aplicaciones. Abuela, instalé cámaras de seguridad en tu casa hace 3 meses, confesó, y mi corazón se saltó un latido. No para espiarte a ti, sino porque tenía sospechas. ¿Sospechas de qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a temer la respuesta. De papá, del tío Miguel y del tío Roberto. De lo que hacen cuando tú no estás en casa. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mis 3 hijos, los hombres que había criado con tanto amor y sacrificio, haciendo que exactamente en mi propia casa cuando yo no estaba. Sofía tocó la pantalla y apareció una imagen de mi sala de estar. La fecha mostraba que era de la semana pasada, un miércoles por la tarde cuando yo había ido al médico. En la grabación pude ver a mis 3 hijos sentados en mi sofá, pero no estaban simplemente visitando o esperándome. No confíes en tus hijos, susurró Sofía mientras acercaba el teléfono a mi cara. Mira lo que han estado planeando. Lo que vi en esa pantalla me hizo tambalear. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que agarrarme del mostrador de la cocina para no caer. Allí, en mi propia sala, mis hijos estaban revisando documentos, papeles que reconocí inmediatamente, eran los títulos de propiedad de mi casa. Mis estados de cuenta bancarios, y algo que me hizo sentir náuseas, formularios de un asilo de ancianos, pero eso no era lo peor. Lo peor era escuchar sus voces, sus palabras, sus planes para mi futuro sin siquiera consultarme. Ya es hora, decía Carlos, mi hijo mayor. Mamá está empezando a mostrar signos de demencia. Será fácil convencer a un juez de que necesita cuidado especializado. Demencia, murmuré, sintiendo como la traición me atravesaba como un cuchillo. Yo estaba perfectamente lúcida, más lúcida de lo que había estado en años. Miguel, mi hijo del medio, sostenía los papeles del asilo. Este lugar cuesta $3,000 al mes. Con la venta de la casa y sus ahorros, podemos mantenerla allí por unos 5 años. Después, bueno, ya veremos. Roberto, mi bebé, el que siempre había sido mi consentido, fue quien pronunció las palabras que destrozaron mi corazón para siempre. Lo importante es que una vez que esté internada, tendremos poder legal sobre todo. La casa, el dinero, las inversiones. Todo será nuestro, como debería haber sido desde que papá murió. El teléfono se me resbaló de las manos, pero Sofía lo atrapó antes de que cayera al suelo. Me quedé allí, paralizada, procesando lo que acababa de ver y escuchar. Mis propios hijos, la razón de mi existencia, estaban planeando robarme mi libertad, mi dignidad, y todo por lo que había trabajado durante toda mi vida. Hay más grabaciones, susurró Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mucho más. Han estado entrando aquí durante meses, revisando tus cosas, planeando cada detalle. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Pero entonces, en medio de esa devastación absoluta, algo se encendió dentro de mí. Una llama que había estado dormida durante demasiado tiempo.
¿cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen hoy?, pregunté, y mi voz sonó diferente, más firme de lo que había sonado en años. Sofía me miró sorprendida por el cambio en mi tono. 1 hora, tal vez menos. Respiré profundamente y me enderecé. Mis hijos habían cometido un error fatal, habían subestimado a su madre. Pensaban que era una anciana frágil y confundida, pero estaban a punto de descubrir que Elena Martínez todavía tenía muchas cartas por jugar. Entonces tenemos trabajo que hacer, le dije a mi nieta, sintiendo cómo la determinación reemplazaba al shock. Porque si mis hijos quieren jugar sucio, van a descubrir que su madre aprendió a jugar este juego mucho antes de que ellos nacieran. Esa tarde cambiaría todo. Pero antes de contarte lo que pasó cuando mis hijos llegaron para el almuerzo dominical, necesito explicarte cómo llegamos hasta ese punto de traición absoluta. Durante 50 años de matrimonio con Hernán, aprendí a leer las señales. Mi esposo era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos me decían todo lo que necesitaba saber. Cuando murió hace una década, pensé que había perdido esa habilidad de observar los detalles que otros pasaban por alto. Qué equivocada estaba, las señales estuvieron ahí desde el principio, pero mi amor de madre las transformó en algo completamente diferente. Cada visita extraña, cada pregunta sobre mis finanzas, cada sugerencia sobre simplificar mi vida, había sido cuidadosamente disfrazada como preocupación filial. Recuerdo perfectamente el primer indicio real. Fue hace 8 meses, durante la celebración de mi cumpleaños número 75. Estábamos todos reunidos en el jardín trasero, y yo había preparado mi famosa paella, la misma receta que mi madre me enseñó cuando era joven. Los nietos corrían entre las mesas mientras los adultos conversaban. Fue entonces cuando escuché una conversación que debería haberme alertado inmediatamente. Carlos estaba hablando con su esposa Patricia cerca de los rosales, creyendo que la música y las risas de los niños ocultarían sus palabras. Ya no puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande, decía Patricia. Es peligroso para una mujer de su edad. Lo sé, respondió Carlos, pero mamá es terca. Tendremos que ser más estratégicos. En ese momento, interpreté sus palabras como amor genuino. Pensé que se preocupaban por mi seguridad, por mi bienestar. Incluso me sentí conmovida por su dedicación. Ahora comprendo que estaban evaluando el problema que yo representaba para sus planes. 3 semanas después, Miguel apareció en mi casa un martes por la mañana con una excusa sobre haber perdido unos documentos importantes en su oficina y necesitar usar mi computadora para recuperar archivos de su correo electrónico. Yo estaba encantada de ayudar. Le preparé café y lo dejé trabajar en mi estudio mientras yo atendía el jardín. Lo que no sabía era que Miguel no estaba recuperando archivos perdidos. Estaba instalando software de monitoreo en mi computadora, revisando mis cuentas bancarias en línea y fotografiando documentos importantes de mi escritorio. Descubrí esto meses después, cuando Sofía me ayudó a revisar el historial de mi computadora. Roberto, mi hijo menor, adoptó una táctica diferente. Comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con regalos pequeños y una sonrisa encantadora. Solo quería pasar tiempo con mi mamá favorita, decía mientras me abrazaba. Durante esas visitas, Roberto exploraba sistemáticamente mi casa, memorizando la ubicación de objetos valiosos, revisando mi correspondencia cuando yo preparaba té, y haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mis rutinas diarias. ¿A qué hora te acuestas normalmente, mamá?, preguntaba. ¿Sigues tomando esas pastillas para dormir que te recetó el doctor Ramírez? Yo respondía con alegría, feliz de que mi hijo se interesara tanto en mi vida. Nunca sospeché que estaba recopilando información para determinar cuándo la casa estaría completamente vacía y yo estaría profundamente dormida. El segundo indicio importante llegó durante una cena familiar en casa de Carlos. Su esposa Patricia había preparado un asado, y todos estábamos disfrutando de una velada aparentemente normal. Pero cuando fui al baño, escuché voces provenientes de la cocina. Las palabras eran fragmentadas, pero suficientemente claras para inquietarme. El poder notarial médico sería lo más fácil, pero necesitamos que un doctor certifique 2 evaluaciones psiquiátricas independientes. Cuando regresé al comedor, todos estaban sonriendo y conversando sobre el clima. Pero había algo en sus expresiones, una tensión que no había notado antes. Patricia cambió de tema inmediatamente cuando me senté, y Carlos evitó mi mirada durante el resto de la noche. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir.
Las palabras que había escuchado se repetían en mi mente como un eco perturbador. Poder notarial médico. Evaluaciones psiquiátricas. ¿Por qué mis hijos estarían discutiendo esos temas? Intenté convencerme de que había malinterpretado la conversación. Tal vez estaban hablando de algún conocido, de algún caso que habían visto en las noticias. Pero una voz pequeña en mi interior susurraba que algo no estaba bien. El tercer indicio fue el más sutil pero también el más revelador. Comencé a notar que objetos pequeños desaparecían de mi casa. Primero fue un anillo de diamantes que había pertenecido a mi madre. Busqué por toda la casa, convencida de que lo había guardado en algún lugar y había olvidado dónde. Después desapareció un reloj de oro que Hernán me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando mencioné estos objetos perdidos durante una reunión familiar, mis hijos intercambiaron miradas que duraron apenas un segundo, pero que mi instinto maternal captó inmediatamente. Roberto fue el primero en hablar. Mamá, tal vez deberías considerar guardar tus joyas en una caja de seguridad en el banco, sugirió con una sonrisa preocupada. Esta zona ha tenido algunos robos últimamente. Miguel asintió vigorosamente. Roberto tiene razón. Y tal vez también deberías considerar un sistema de alarma más moderno. Carlos, siempre el más directo, añadió, o tal vez es hora de pensar en mudarte a un lugar más seguro, con vigilancia las 24 horas. En ese momento, sus sugerencias me parecieron razonables, incluso cariñosas. Ahora comprendo que estaban plantando semillas de duda sobre mi capacidad para cuidar mis propias pertenencias, creando una narrativa de vulnerabilidad que podrían usar más tarde, pero el indicio más devastador llegó hace 4 meses, durante una visita rutinaria a mi médico. El doctor Ramírez, que había sido mi médico durante 15 años, me hizo preguntas extrañas durante el examen. Elena, ¿has tenido problemas de memoria últimamente?, preguntó mientras revisaba mi expediente. No más de lo normal para mi edad, respondí, sorprendida por la pregunta. ¿Has experimentado confusión, desorientación, cambios de humor? Doctor, me siento perfectamente bien. ¿Por qué me pregunta esto? El doctor Ramírez me miró con una expresión incómoda. Bueno, uno de tus hijos llamó expresando preocupación por tu estado mental. Mencionó algunos incidentes, mi sangre se heló. ¿Qué tipo de incidentes? Según la información que recibí, has estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas historias y mostrando signos de paranoia. Salí de esa consulta médica con una mezcla de confusión y rabia que no había sentido en años. Mis hijos habían contactado a mi médico con mentiras sobre mi estado mental. Estaban construyendo un expediente médico falso, creando evidencia de deterioro cognitivo que no existía. Esa noche, sola en mi casa, comencé a conectar todos los puntos. Las conversaciones susurradas, los objetos desaparecidos, las preguntas sobre mis rutinas, la consulta médica manipulada. Todo formaba un patrón que me aterrorizó hasta los huesos. Mis hijos no estaban preocupados por mi bienestar. Estaban orquestando mi caída. Fue entonces cuando decidí actuar. Llamé a Sofía, la única persona en la familia en quien todavía confiaba completamente. Le conté mis sospechas, esperando que me dijera que estaba imaginando cosas que mis hijos jamás me harían daño. En lugar de eso, Sofía guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, con voz temblorosa, me dijo, abuela, yo también he notado cosas extrañas. Creo que necesitamos hablar en persona. Esa conversación con Sofía cambió todo. Ella había estado observando a su padre y a sus tíos durante meses, notando inconsistencias en sus historias, comportamientos sospechosos y comentarios que no tenían sentido. Juntas, decidimos que necesitábamos evidencia concreta antes de confrontar a nadie. Fue idea de Sofía instalar las cámaras de seguridad. Si realmente están planeando algo, abuela, necesitamos pruebas. Nadie nos creerá sin evidencia sólida. Durante 3 meses, esas cámaras capturaron la verdad que yo había temido pero que necesitaba ver. Cada grabación era una puñalada más profunda en mi corazón, pero también combustible para la determinación que crecía dentro de mí. Ahora, parada en mi cocina con las grabaciones como evidencia irrefutable de la traición de mis hijos, sabía que había llegado el momento de actuar. Ya no era la madre ingenua que había criado a esos hombres con amor incondicional. Era una mujer que había sido traicionada por las personas que más amaba,
Y eso me había transformado en algo que ellos nunca esperaron, una adversaria formidable. La guerra había comenzado, y mis hijos estaban a punto de descubrir que habían elegido al enemigo equivocado. Las grabaciones que Sofía me mostró revelaron una conspiración tan elaborada y cruel que me costó días procesar completamente su magnitud. Mis hijos no habían improvisado su traición, la habían planificado meticulosamente durante más de un año, construyendo mentira sobre mentira hasta crear una red de engaños que parecía impenetrable. La primera grabación que revisamos juntas databa de 6 meses atrás. En ella, Carlos dirigía lo que parecía una reunión de negocios en mi propia sala de estar. Tenía una libreta en las manos y hablaba con la autoridad de alguien que había asumido el liderazgo de la operación. Necesitamos ser sistemáticos, decía mientras caminaba frente a sus hermanos. Un solo error y mamá podría sospechar. Ella es más astuta de lo que aparenta. Miguel, sentado en mi sillón favorito, el mismo donde yo leía todas las noches, sostenía una carpeta llena de documentos. Ya tengo copias de todos sus estados financieros. La casa está valuada en $450,000 y tiene casi 200,000 en ahorros e inversiones. Roberto, mi bebé, el que solía llorar en mis brazos cuando tenía pesadillas, añadió con una frialdad que me heló la sangre, el asilo que investigué cuesta 36,000 al año. Con esa cantidad de dinero, podríamos mantenerla allí durante 15 años, pero honestamente, a su edad, no terminó la frase, pero la implicación era clara. Estaban calculando cuánto tiempo me quedaba de vida como si fuera una inversión que debía generar ganancias. Carlos continuó con su presentación macabra. El doctor Ramírez ya está cooperando. Le expliqué la situación familiar y está dispuesto a documentar cualquier signo de deterioro cognitivo que observemos. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él?, preguntó Miguel. Completamente. Su hijo necesita una beca para la universidad, y yo tengo contactos en la junta directiva. Es un intercambio de favores muy simple. Pausé la grabación, sintiendo náuseas. Mi médico de confianza, el hombre que había cuidado mi salud durante década y media, había sido comprado con la promesa de ayudar a su hijo. La corrupción de mis hijos se extendía más allá de nuestra familia. Sofía me tomó la mano. ¡Ay! Más, abuela. Mucho más. La siguiente grabación mostraba a Roberto instalando pequeños dispositivos en diferentes habitaciones de mi casa. Al principio no entendí qué estaba haciendo, hasta que Sofía me explicó que eran micrófonos de vigilancia. Querían escuchar tus conversaciones telefónicas, tus conversaciones conmigo, con tus amigas, con cualquier persona que pudiera interferir con sus planes, me explicó mi nieta. Durante semanas, mis hijos habían estado monitoreando cada palabra que pronunciaba en la privacidad de mi hogar. Habían violado mi intimidad de la manera más despreciable, convirtiendo mi refugio en una prisión de vigilancia constante. Pero la grabación más perturbadora mostraba una conversación entre Carlos y un hombre que no reconocí inicialmente. Era un individuo de mediana edad, vestido con traje, que llevaba un maletín profesional. Señor Martínez, decía el desconocido, para proceder con la declaración de incapacidad mental, necesitamos documentar un patrón de comportamiento errático. ¿Su madre ha mostrado signos de agresividad, paranoia o comportamiento irracional? Carlos respondió sin vacilar, últimamente ha estado muy paranoica. Cree que alguien está entrando a su casa, moviendo sus cosas. También ha empezado a repetir las mismas historias una y otra vez, y a veces parece no reconocer a personas que conoce desde hace años. Cada palabra era una mentira calculada. Yo nunca había mostrado signos de paranoia hasta que comencé a sospechar de ellos, y mi memoria estaba perfectamente intacta. Pero Carlos estaba construyendo un expediente de mentiras que podrían usar en los tribunales. El hombre del traje tomaba notas meticulosamente. ¿Ha consultado con algún especialista en geriatría? Estamos en proceso de programar una evaluación. Mintió Carlos. Pero queremos asegurarnos de que todo esté documentado apropiadamente antes de tomar medidas legales. Muy prudente. Una vez que tengamos las evaluaciones psiquiátricas y el testimonio médico, podremos proceder con la tutela legal. Esto le dará control completo sobre las finanzas y decisiones médicas de su madre. Sofía detuvo la grabación cuando vio que mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Necesitas un descanso, abuela? Negué con la cabeza. Necesitaba ver todo, por doloroso que fuera.
Tenía que conocer la extensión completa de su traición para poder combatirla efectivamente. La siguiente serie de grabaciones documentaba cómo mis hijos habían comenzado a manipular mi entorno social. Habían contactado a mis amigas más cercanas, plantando semillas de preocupación sobre mi estado mental. En una grabación particularmente cruel, escuché a Miguel hablando por teléfono con mi amiga Esperanza, una mujer que había sido mi confidente durante 20 años. Esperanza, te llamo porque estoy preocupado por mamá, decía con una voz llena de falsa angustia. Últimamente ha estado muy confundida. El otro día me llamó 3 veces en una hora para preguntarme la misma cosa. Y cuando fui a visitarla, había dejado la estufa encendida toda la noche. Otra mentira. Yo jamás había dejado la estufa encendida, y ciertamente no había llamado a Miguel repetidamente. Pero Esperanza, preocupada por mi bienestar, había comenzado a observarme con ojos diferentes durante nuestras reuniones semanales de café. Roberto había adoptado una táctica similar con mis vecinos. Se había presentado como el hijo preocupado, pidiendo que lo llamaran si notaban algo extraño en mi comportamiento. Había creado una red de vigilancia informal, convirtiendo a las personas que me rodeaban en espías involuntarios, pero la grabación más devastadora de todas mostraba una conversación entre mis 3 hijos y sus esposas. Era una reunión familiar completa, celebrada en mi propia casa mientras yo estaba en el hospital para un chequeo de rutina. Una vez que esté internada, decía Patricia, la esposa de Carlos, podremos renovar esta casa y ponerla en el mercado inmediatamente. El barrio se ha valorizado mucho en los últimos años. La esposa de Miguel, Carmen, añadió, yo creo que deberíamos conservar algunas de las joyas más valiosas. Especialmente ese collar de perlas que perteneció a su madre. Las joyas las repartiremos equitativamente, interrumpió Roberto. Pero primero necesitamos hacer un inventario completo de todo lo que tiene valor. Estaban dividiendo mis pertenencias como buitres sobre un cadáver, y yo aún estaba viva. Hablaban de mi futuro, de mis posesiones, de mi vida, como si ya no existiera. Como si fuera un obstáculo que pronto sería removido. Carlos, siempre él, organizador, había preparado una lista detallada. He investigado 3 asilos diferentes. El más barato cuesta 2.500 al mes, pero las condiciones son deplorables. El de precio medio cuesta 3.500, y tiene mejor reputación. El más caro cuesta 5.000, pero honestamente, no veo la necesidad de gastar tanto dinero. Estoy de acuerdo, dijo Miguel. Con el de precio medio será suficiente. Después de todo, ella no va a estar allí para siempre. Roberto rió, un sonido que me atravesó como una daga. Además, a su edad, probablemente ni siquiera notará la diferencia. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que no creía posible. Mis hijos no solo estaban planeando robarme mi libertad y mi dinero. Estaban planeando condenarme a pasar mis últimos años en un lugar mediocre porque consideraban que no valía la pena invertir en mi comodidad. La reunión continuó durante 2 horas más, durante las cuales discutieron cada aspecto de mi futuro sin considerar mis deseos o necesidades. Hablaron de vender mi auto, de cancelar mis suscripciones a revistas, de donar mi ropa a la caridad. Estaban borrando mi existencia sistemáticamente, reduciendo mi vida a una serie de transacciones financieras, pero lo que más me dolió fue escuchar cómo hablaban de mí como persona. Para ellos, ya no era Elena, la mujer que los había criado con amor incondicional. Era un problema que resolver, una carga que eliminar, un obstáculo entre ellos y el dinero que consideraban suyo. Por derecho. Mamá siempre fue demasiado sentimental, comentó Carlos. Se aferra a cosas que no tienen valor real. Será un alivio cuando ya no tengamos que lidiar con sus caprichos. Miguel asintió. Y sus amigas son igual de problemáticas. Siempre metiéndose en asuntos que no les conciernen. Una vez que esté internada, podremos controlar mejor quién tiene acceso a ella. Estaban planeando aislarme completamente, cortando todos mis vínculos con el mundo exterior. No solo querían mi dinero, querían borrar mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Cuando terminé de ver todas las grabaciones, me quedé sentada en silencio durante largo tiempo. Sofía respetó mi necesidad de procesar lo que había visto, pero podía sentir su preocupación. Finalmente, levanté la vista y la miré. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Según las fechas de las grabaciones, al menos 15 meses, respondió con voz suave, 15 meses. Más de un año de mentiras,
manipulaciones y traiciones. Más de un año durante el cual había seguido amándolos incondicionalmente, preocupándome por su bienestar, celebrando sus éxitos. Mientras ellos planeaban destruir mi vida, pero en medio de esa devastación absoluta, algo extraordinario estaba sucediendo dentro de mí. La mujer frágil y confiada que había sido estaba muriendo, y en su lugar estaba naciendo alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que el amor sin límites puede ser una debilidad fatal, y que a veces la supervivencia requiere convertirse en algo que nunca pensaste que podría ser. Mis hijos habían construido su mentira con precisión quirúrgica. Pero habían cometido un error fundamental, habían subestimado a su víctima. Estaban a punto de descubrir que Elena Martínez tenía recursos que nunca habían imaginado. La verdadera magnitud de la traición se reveló cuando Sofía me mostró los documentos que había logrado fotografiar secretamente desde el teléfono de su padre. No eran solo conversaciones y planes vagos, eran contratos reales, evaluaciones médicas falsificadas, y acuerdos legales que ya estaban en proceso. Sentada en mi cocina, con los papeles esparcidos sobre la mesa como evidencia de mi propia sentencia de muerte civil, comprendí que no estaba enfrentando una conspiración improvisada. Estaba lidiando con una operación empresarial completa, donde yo era el activo que debía ser liquidado. El primer documento que revisamos fue una evaluación psiquiátrica fechada apenas 2 semanas atrás. El encabezado mostraba el nombre del Dr. Alejandro Vega, un psiquiatra que supuestamente me había examinado el martes anterior. El problema era que yo nunca había conocido a ese hombre en mi vida. Paciente, Elena Martínez, 75 años, leía el informe. Presenta signos evidentes de deterioro cognitivo progresivo, incluyendo pérdida de memoria a corto plazo, desorientación temporal y espacial, y episodios de agitación sin causa aparente. Cada línea era una fabricación completa. El informe continuaba describiendo comportamientos que jamás había exhibido, síntomas que nunca había experimentado, y conclusiones que justificarían cualquier acción legal que mis hijos quisieran tomar. Recomendación: la paciente requiere supervisión constante y cuidado especializado. No es apta para tomar decisiones financieras o médicas independientes. Se sugiere tutela legal inmediata para proteger su bienestar y patrimonio. Sofía señaló la firma al final del documento. Papá le pagó $5,000 por este informe falso. Encontré el recibo en su escritorio. $5,000 para comprar mi libertad. Ese era el precio que mis hijos habían puesto a mi autonomía. El segundo documento era aún más perturbador. Era una solicitud formal de tutela legal, ya presentada ante el Tribunal de Familia, donde Carlos se postulaba como mi tutor legal permanente. El documento estaba lleno de alegaciones sobre mi supuesta incapacidad mental, respaldadas por el informe psiquiátrico falsificado y testimonios de testigos que afirmaban haber observado mi deterioro. Entre los testigos estaba él. Dr. Ramírez, quien había certificado que yo mostraba signos preocupantes de confusión y pérdida de memoria durante consultas recientes. También estaba incluido el testimonio de mi vecina, la señora Rodríguez, quien supuestamente había observado comportamiento errático y conversaciones con personas inexistentes. La señora Rodríguez era una mujer de 80 años que apenas podía ver más allá de su jardín delantero. La idea de que hubiera sido testigo de algún comportamiento extraño de mi parte era absurda, pero su testimonio estaba ahí, firmado y notarizado. ¿Cómo consiguieron que firmara esto?, murmuré, señalando el documento. Sofía me mostró otra fotografía en su teléfono. Tío Roberto la visitó la semana pasada con una caja de pasteles y una historia sobre necesitar ayuda para un trámite legal. Ella firmó sin leer, pensando que era un favor para un buen vecino. La manipulación se extendía incluso a personas inocentes que no tenían idea de estar participando en mi destrucción. Mis hijos habían convertido a mi comunidad entera en cómplices involuntarios de su crimen, pero el documento más devastador era un contrato de venta preliminar de mi casa. Mis hijos ya habían contactado a una agencia inmobiliaria y habían acordado un precio de venta de $420,000, 30,000 menos del valor real de mercado. La fecha de cierre estaba programada para 6 semanas después. Asumiendo que para entonces ya tendrían control legal completo sobre mis bienes. Mira esto, dijo Sofía, señalando una cláusula específica del contrato. Van a vender la casa a una empresa de desarrollo que planea demolerla para construir condominios. Tu hogar, donde criaste a tus hijos, donde viviste con el abuelo durante décadas, va a ser destruido para hacer espacio para apartamentos de lujo. No era solo que estuvieran robando mi casa. Estaban borrando completamente mi historia,
eliminando el lugar donde había construido mi vida y mis recuerdos. El siguiente grupo de documentos revelaba los detalles financieros completos de su plan. Habían calculado mis activos totales con precisión contable, la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, incluso mi modesta colección de joyas heredadas de mi madre. Todo estaba catalogado, valuado y destinado para distribución. Carlos, como el hijo mayor, se quedaría con el 40% de los activos totales. Miguel y Roberto recibirían cada uno el 30% restante. Sus esposas habían negociado participaciones específicas en ciertos artículos de valor, particularmente las joyas y antigüedades, pero lo que más me enfureció fue descubrir que habían asignado apenas $500 mensuales para mis gastos personales. Una vez que estuviera internada. $500 para cubrir cualquier necesidad que el asilo no proporcionara: ropa, productos de higiene personal, medicamentos adicionales, o cualquier pequeño lujo que pudiera hacer mi confinamiento más tolerable. Es menos de lo que gasto en comida cada mes, murmuré, sintiendo como la rabia reemplazaba gradualmente al dolor. Sofía asintió. Y mira esto, dijo, mostrándome otra página. Han calculado que con esa asignación mensual, tus ahorros durarán exactamente 8 años y 4 meses. Después de eso, no necesitaba que terminara la frase. Después de eso, dependería completamente de la caridad del Estado, o de la generosidad de hijos que ya habían demostrado no tener ninguna. Pero el descubrimiento más chocante llegó cuando Sofía me mostró una póliza de seguro de vida que desconocía por completo. Mis hijos habían tomado una póliza de $500,000 sobre mi vida, nombrándose a sí mismos como beneficiarios. La póliza había sido procesada usando una firma falsificada y documentos médicos manipulados que mostraban que yo estaba en perfecta salud. ¿Cuándo hicieron esto?, pregunté, examinando la fecha de la póliza. Hace 6 meses, respondió Sofía con voz temblorosa. Justo después de que comenzaran las visitas más frecuentes. La implicación era aterradora. No solo estaban planeando robar mi libertad y mis bienes, habían creado un incentivo financiero adicional para mi muerte. $500,000 que recibirían cuando yo ya no fuera un problema para ellos. Revisamos también las comunicaciones entre mis hijos y el asilo que habían seleccionado. Los correos electrónicos revelaban negociaciones sobre tarifas, servicios mínimos, y lo que ellos llamaban gestión de expectativas familiares. Habían especificado que querían visitas limitadas, comunicación restringida con el exterior y informes médicos enviados directamente a Carlos como tutor legal. Estaban diseñando mi prisión con la misma meticulosidad que un arquitecto diseña una casa. Cada detalle había sido considerado para maximizar su control y minimizar mis opciones de escape o resistencia. Uno de los correos electrónicos más crueles era de Roberto al director del asilo: nuestra madre puede volverse combativa cuando se siente confundida. Recomendamos medicación preventiva para mantenerla calmada y cooperativa. Autorizamos cualquier tratamiento que consideren necesario para su manejo. Estaban preautorizando mi sedación. Querían que me mantuvieran drogada y dócil, eliminando cualquier posibilidad de que pudiera protestar o buscar ayuda. Pero quizás el documento más revelador era un intercambio de mensajes de texto entre Carlos y Miguel sobre el cronograma de su operación. Los mensajes mostraban una cuenta regresiva precisa hacia lo que ellos llamaban el día de la implementación. Faltan 3 semanas, había escrito Carlos. ¿Todos los documentos están listos? Sí, respondió Miguel. El doctor Vega confirmó que testificará si es necesario. El asilo tiene una habitación reservada. Solo necesitamos que mamá firme los papeles de transferencia de poder. ¿Y si se niega?, preguntó Roberto en el hilo de conversación. La respuesta de Carlos me heló la sangre: no será un problema. Para entonces ya tendremos la orden judicial. Si es necesario, la policía la escoltará al asilo. Una vez que esté allí, será demasiado tarde para cualquier resistencia. Habían planeado usar la fuerza del Estado para ejecutar su traición. Iban a hacer que la policía me arrestara en mi propia casa y me llevara a la fuerza a mi prisión, todo bajo el pretexto de proteger a una anciana confundida de sí misma. Cuando terminé de revisar todos los documentos, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No era solo una traición familiar. Era un crimen organizado con múltiples participantes, documentos falsificados, sobornos, y la corrupción de instituciones que se suponía debían protegerme. Sofía me observaba con preocupación. Abuela, ¿qué vamos a hacer?
Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación fría y calculada. Mis hijos habían cometido un error fatal al documentar tan meticulosamente sus crímenes. En su arrogancia, habían creado la evidencia que necesitaba para destruirlos. Vamos a darles exactamente lo que se merecen, respondí, sintiendo como una nueva versión de mí misma tomaba control completamente. Pero primero, necesitamos asegurar esta evidencia y encontrar aliados que ellos no esperan. La guerra había escalado, pero ahora yo tenía las armas que necesitaba para ganar. Mis hijos habían subestimado gravemente a su oponente, y estaban a punto de pagar un precio que nunca habían imaginado. El juego había cambiado, y Elena Martínez estaba lista para jugar por reglas completamente nuevas. La transformación que había comenzado en mi interior se aceleró cuando comprendí que tenía apenas 2 semanas antes de que mis hijos ejecutaran su plan final. 2 semanas para recopilar evidencia suficiente que no solo detuviera su conspiración, sino que los destruyera completamente. La Elena ingenua y confiada había muerto, en su lugar había nacido una estratega implacable. Mi primer movimiento fue contactar discretamente a Valentina Herrera, una abogada especializada en derecho de familia que había conocido años atrás. En un evento de caridad. Valentina tenía reputación de ser feroz en los tribunales y absolutamente leal a sus clientes. Más importante aún, tenía experiencia combatiendo casos de abuso de ancianos y tutela fraudulenta. La reunión se llevó a cabo en su oficina un miércoles por la mañana, mientras mis hijos creían que yo estaba en mi cita semanal de peluquería. Llevé conmigo una copia de todas las grabaciones y documentos que Sofía había recopilado, organizados cronológicamente en una carpeta que parecía el expediente de un caso criminal complejo. Valentina revisó el material durante 1 hora completa, sin pronunciar palabra. Ocasionalmente levantaba las cejas o sacudía la cabeza, pero mantuvo su expresión profesional hasta que terminó de examinar la última página. Elena, dijo finalmente, en 30 años de práctica legal, nunca había visto una conspiración familiar tan elaborada y despiadada. Esto va más allá del abuso de ancianos, es una empresa criminal organizada. Sus palabras confirmaron lo que yo había comenzado a sospechar. No estaba lidiando con hijos descarriados, estaba enfrentando criminales que casualmente compartían mi sangre. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, preparándome para escuchar que el daño ya estaba hecho. Valentina sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra reunión. Más de las que tus hijos imaginan. Primero, vamos a presentar una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Segundo, vamos a solicitar órdenes de restricción contra los 3. Tercero, vamos a demandarlos civilmente. Por daños y perjuicios. Pero lo más importante era actuar rápidamente y en secreto. Valentina me explicó que necesitábamos más evidencia antes de mostrar nuestras cartas. Una vez que sepan que estás al tanto de sus planes, intentarán acelerar el proceso o destruir evidencia. Necesitamos ser más astutos que ellos. Salí de esa reunión con un plan de acción detallado y, por primera vez en meses, con esperanza real de victoria. Pero también con la comprensión de que los próximos días serían los más peligrosos de mi vida. Mi segunda prioridad fue asegurar mis finanzas. Durante décadas, había confiado en Carlos para que me ayudara con las inversiones más complejas, dándole acceso a cuentas que ahora sabía que había estado monitoreando. Trabajando con Valentina, transferí discretamente mis activos más importantes a nuevas cuentas en un banco diferente, donde mis hijos no tenían acceso ni conocimiento. El proceso requirió 3 visitas separadas al banco, cada una disfrazada como una actividad rutinaria. Le dije a Carlos que tenía citas médicas adicionales, a Miguel que estaba visitando a una amiga enferma, y a Roberto que había decidido tomar clases de yoga para mayores. Cada mentira me salía más fácil que la anterior. Estaba aprendiendo a jugar su propio juego. Mientras tanto, Sofía continuaba su trabajo de espionaje desde adentro. Su posición como nieta le daba acceso a conversaciones familiares que yo nunca podría escuchar. Durante las cenas familiares y reuniones casuales, ella grababa discretamente con su teléfono, capturando evidencia adicional de la conspiración. Una de las grabaciones más valiosas la obtuvo durante una barbacoa en casa de Miguel. Mis hijos estaban celebrando prematuramente lo que consideraban su victoria inminente, y el alcohol había aflojado sus lenguas considerablemente. En 2 semanas, todo esto habrá terminado, decía Carlos, levantando su cerveza en un brindis. Macabro. Mamá estará donde debe estar, y nosotros finalmente podremos vivir nuestras vidas sin preocuparnos por sus caprichos seniles. Miguel se rió.
Lo mejor de todo es que ella nunca sospechó nada. Hasta el final, siguió confiando en nosotros como la madre ingenua que siempre fue. Roberto, claramente ebrio, añadió, deberíamos haber hecho esto años atrás. Imaginen. Todo el dinero que habríamos ahorrado en regalos de cumpleaños y Navidad. Sus carcajadas me llegaron a través de la grabación como puñaladas. ¿No solo estaban celebrando mi destrucción? Estaban burlándose de décadas de amor maternal que había sido completamente desperdiciado en ellos, pero la información más valiosa llegó cuando Patricia, la esposa de Carlos, mencionó detalles sobre otros participantes en la conspiración que yo desconocía. ¿Ya confirmaste con el juez Morales que va a aprobar la tutela sin audiencia?, preguntó Patricia. Carlos asintió. Está todo arreglado. Le expliqué la situación familiar, y está de acuerdo en que una audiencia pública sería traumática. Para mamá en su estado mental. Firmará la orden el viernes por la mañana. Un juez corrupto. La conspiración se extendía hasta el sistema judicial mismo. Pero ahora tenía un nombre y evidencia de soborno judicial que podría usar para destruir no solo a mis hijos, sino a todos sus cómplices. Mi siguiente movimiento fue contactar discretamente a periodistas especializados en investigación de corrupción. A través de Valentina, llegué a Raúl Sandoval, un reportero del periódico local que había ganado premios por exponer escándalos de abuso de poder. Le proporcioné copias de toda la evidencia, con la condición de que no publicara nada hasta que yo le diera luz verde. Señora Martínez, me dijo Raúl después de revisar el material, esto es dinamita pura. No solo tenemos una conspiración familiar, sino corrupción judicial y médica. Cuando publiquemos esto, va a explotar como una bomba. Pero yo quería más que exposición pública. Quería justicia completa, y eso requería paciencia estratégica. Durante esos días de recopilación de evidencia, también comencé a documentar meticulosamente mi propia competencia mental. Valentina me había explicado que mis hijos probablemente argumentarían que cualquier resistencia de mi parte era evidencia de mi deterioro cognitivo. Necesitaba pruebas irrefutables de mi lucidez, me sometí a evaluaciones psicológicas independientes con 3 especialistas diferentes, todos recomendados por Valentina y ninguno conocido por mis hijos. Los resultados fueron consistentes. Mi capacidad mental estaba completamente intacta, con puntuaciones que superaban el promedio para mi grupo de edad. También comencé a grabar videodiarios diarios, documentando mis actividades, pensamientos y decisiones. Cada grabación incluía la fecha, hora y una demostración clara de mi competencia mental. Si mis hijos intentaban argumentar que estaba confundida o paranoica, tendría horas de evidencia en video que probarían lo contrario, pero quizás la evidencia más poderosa la obtuve cuando decidí confrontar directamente al Dr. Ramírez. Programé una cita bajo el pretexto de discutir mis medicamentos, pero llevé conmigo un dispositivo de grabación oculto. Doctor, le dije una vez que estuvimos solos en su consultorio, he estado pensando en las preguntas que me hizo durante mi última visita sobre mi memoria y estado mental. ¿Hay algo específico que lo preocupa? El doctor Ramírez se puso visiblemente incómodo. Bueno, Elena, como mencioné antes, uno de tus hijos expresó algunas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones exactamente? Presioné. ¿Por qué? Me siento perfectamente bien, y me gustaría entender qué les está causando ansiedad. Durante los siguientes 20 minutos, logré que el doctor Ramírez admitiera que no había observado personalmente ningún signo de deterioro cognitivo en mí. También admitió que Carlos le había ofrecido ayuda con la educación universitaria de su hijo a cambio de flexibilidad en mis evaluaciones médicas. Entiendo que están preocupados por tu bienestar, dijo finalmente, pero quizás fui demasiado rápido en documentar problemas que no he observado directamente. Era una confesión completa de mala práctica médica y corrupción, grabada en su propia voz. Mientras recopilaba evidencia, también comencé a preparar mi contraataque emocional. Escribí cartas detalladas a cada uno de mis hijos, documentando específicamente cómo su traición había afectado no solo mi confianza en ellos, sino mi fe en la humanidad misma. Estas cartas serían leídas públicamente durante el enfrentamiento final, asegurando que entendieran completamente el costo emocional de sus acciones. También preparé un testamento completamente nuevo, excluyendo a mis 3 hijos de cualquier herencia y dejando todo a organizaciones benéficas y a Sofía, la única persona de la familia que había demostrado tener integridad moral. Este testamento sería mi arma final, la garantía de que su traición les costaría exactamente lo que habían estado tratando de robar. A medida que se acercaba el día de su implementación,
yo estaba lista con un arsenal de evidencia que destruiría no solo sus planes, sino sus vidas tal como las conocían. Habían pasado meses construyendo su conspiración, pero yo había construido mi venganza en semanas, y era infinitamente más poderosa. La estudiante había superado a los maestros. La víctima se había convertido en la cazadora. Y mis hijos estaban a punto de descubrir que habían elegido al enemigo equivocado. El domingo se acercaba, el día de nuestro almuerzo familiar tradicional. Pero esta vez, yo tenía mis propios planes para la reunión. Planes que cambiarían nuestras vidas para siempre. La metamorfosis que había comenzado semanas atrás alcanzó su punto culminante cuando me di cuenta de que ya no era la misma mujer que había criado a esos 3 hombres con amor incondicional. En su lugar, había emergido alguien que ellos nunca habían conocido realmente, una mujer con la determinación férrea de mi padre y la astucia estratégica que había desarrollado durante décadas de matrimonio con un hombre de negocios exitoso. El viernes anterior al domingo del enfrentamiento, tomé una decisión que habría sido impensable para la Elena de antes. Contraté a un investigador privado para que documentara las actividades de mis hijos durante sus horas de trabajo. Quería saber exactamente cómo habían estado usando su tiempo mientras planeaban mi destrucción. Armando Vázquez era un exdetective de policía que se especializaba en casos de fraude familiar. Su reputación era impecable, y sus métodos, aunque agresivos, eran completamente legales. Le proporcioné fotografías de mis hijos, sus direcciones de trabajo, y una lista de lugares que frecuentaban. Señora Martínez, me dijo Armando después de revisar el caso, lo que sus hijos han hecho constituye múltiples delitos graves. Pero necesitamos evidencia de sus actividades actuales para construir un caso sólido. Durante 3 días, Armando siguió discretamente a cada uno de mis hijos. Los resultados fueron aún más devastadores de lo que había anticipado. Carlos había estado utilizando tiempo de trabajo para coordinar la conspiración. Las fotografías mostraban reuniones durante horario laboral con el Dr. Vega, visitas al asilo durante su hora de almuerzo, y llamadas telefónicas prolongadas desde su oficina que Armando había logrado grabar parcialmente usando equipos de vigilancia especializados, pero lo más incriminatorio era que Carlos había estado desviando fondos de la empresa donde trabajaba como contador para financiar los sobornos necesarios para su plan. Armando había documentado transferencias bancarias irregulares y discrepancias en los libros contables que podrían costarle no solo su trabajo, sino resultar en cargos criminales adicionales. Miguel había sido igualmente descuidado. Las fotografías lo mostraban visitando múltiples bancos durante horarios de trabajo, aparentemente investigando opciones de inversión para el dinero que esperaba obtener de mi patrimonio. También había sido capturado en cámara reuniéndose con agentes inmobiliarios, discutiendo la venta de propiedades que aún no poseía legalmente, pero la evidencia más condenatoria contra Miguel era su participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con su trabajo en una firma de inversiones. Armando había descubierto que Miguel había estado usando información privilegiada de clientes para hacer inversiones personales, una violación grave de las regulaciones financieras, que podría resultar en prisión federal. Roberto, mi hijo menor, había demostrado ser el más imprudente de los 3. Las fotografías lo mostraban gastando dinero extravagantemente en restaurantes caros y tiendas de lujo, aparentemente celebrando prematuramente su futura herencia. Había comprado un automóvil nuevo, había hecho reservaciones para vacaciones costosas, y había incluso dado un depósito para un condominio de lujo, pero lo más perturbador era que Roberto había estado vendiendo información personal mía a empresas de marketing dirigido a personas mayores. Armando había documentado reuniones donde Roberto proporcionaba detalles sobre mis hábitos de gasto, mis condiciones médicas, y mis vulnerabilidades emocionales a cambio de comisiones por ventas futuras. Cada uno de mis hijos había estado viviendo como si mi dinero ya fuera suyo, acumulando deudas y compromisos financieros basados en activos que planeaban robar. Su arrogancia había creado vulnerabilidades que yo podría explotar despiadadamente, pero la investigación de Armando reveló algo aún más siniestro. Mis hijos habían estado coordinando con otros miembros de la familia extendida para replicar su esquema. Habían contactado a primos y tíos, ofreciendo asesoría sobre cómo manejar parientes ancianos que podrían estar perdiendo sus facultades mentales. Es una operación familiar completa, me explicó Armando. Sus hijos han convertido el abuso de ancianos en un modelo de negocio que están tratando de expandir. Esta revelación transformó mi ira personal en una misión de justicia más amplia. No se trataba solo de protegerme a mí misma, se trataba de proteger a otros ancianos vulnerables de una red de depredadores familiares. Con esta nueva información, regresé a ver a Valentina para expandir nuestra estrategia legal.
Ya no estábamos lidiando solo con un caso de tutela fraudulenta, estábamos construyendo un caso federal que podría desmantelar una empresa criminal completa. Elena, me dijo Valentina después de revisar la evidencia adicional, esto ha escalado más allá de lo que inicialmente imaginamos. Vamos a necesitar coordinar con el FBI y con la oficina del fiscal federal. La perspectiva de involucrar a las autoridades federales me llenó de una satisfacción fría y calculada. Mis hijos habían jugado con fuego, y estaban a punto de ser consumidos por las llamas que ellos mismos habían encendido, pero antes de involucrar a las autoridades, quería mi momento de confrontación personal. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que su víctima se había convertido en su némesis. Quería que experimentaran el mismo shock y traición que yo había sentido cuando descubrí sus planes, el sábado por la noche, mientras finalizaba mis preparativos para el domingo, recibí una llamada inesperada de mi hermana Esperanza, quien vivía en otra ciudad y había mantenido contacto limitado con mis hijos durante los últimos años. Elena, me dijo con voz preocupada, Miguel me llamó esta semana con preguntas muy extrañas sobre tu salud mental. Quería saber si había notado cambios en tu comportamiento durante nuestras conversaciones telefónicas. Mi sangre se heló. Mis hijos habían estado expandiendo su red de mentiras incluso a familiares que vivían lejos, tratando de construir un consenso sobre mi supuesto deterioro mental. ¿Qué le dijiste?, pregunté, temiendo la respuesta. Le dije que estás perfectamente bien, más lúcida y enérgica que muchas personas de la mitad de tu edad. Pero Elena, algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Está pasando algo que deba saber? Decidí confiar en Esperanza. Le conté una versión resumida de la conspiración, proporcionándole suficientes detalles para que entendiera la gravedad de la situación sin abrumarla con todos los aspectos sórdidos. Su reacción fue de horror absoluto. ¿Cómo es posible que tus propios hijos te hagan algo así? Elena, tienes que actuar inmediatamente. Ya estoy actuando, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mañana van a descubrir que subestimaron gravemente a su madre. Esa noche, mientras revisaba por última vez todos los documentos y grabaciones que presentaría al día siguiente, me di cuenta de que había experimentado una transformación completa. La mujer que había pasado décadas priorizando las necesidades de otros por encima de las suyas propias había desaparecido. En su lugar había emergido alguien que entendía que la supervivencia a veces requiere una dureza que nunca habías imaginado poseer. Preparé cuidadosamente cada elemento de mi presentación. Las grabaciones estaban organizadas cronológicamente. Los documentos estaban marcados con pestañas para fácil referencia, y había preparado copias adicionales para las autoridades que estarían presentes, porque había decidido que el almuerzo dominical no sería solo una confrontación familiar. Sería una operación policial completa. Valentina había coordinado con detectives locales y agentes federales para que estuvieran presentes durante la reunión, listos para arrestar a mis hijos tan pronto como presentara la evidencia. También había invitado a testigos adicionales. Esperanza había volado desde su ciudad para estar presente, Armando estaría allí como testigo profesional, y Raúl Sandoval estaría documentando todo para su artículo periodístico. Mis hijos esperaban una reunión familiar rutinaria donde podrían continuar manipulándome hasta el momento de ejecutar su plan final. En lugar de eso, se encontrarían con una emboscada legal completa que destruiría sus vidas tal como las conocían. La Elena ingenua había muerto, pero de sus cenizas había nacido una guerrera que no mostraría misericordia hacia aquellos que habían traicionado su confianza más fundamental. Mis hijos habían sembrado vientos de traición, y estaban a punto de cosechar una tempestad de justicia que los destruiría completamente. El domingo había llegado, y yo estaba lista para la batalla final. Una batalla que había estado preparando durante semanas, pero que ellos nunca vieron venir. La subestimación había sido su error fatal, y yo estaba a punto de cobrar el precio completo de su arrogancia. La transformación estaba completa. Elena Martínez, la víctima, había muerto. En su lugar estaba Elena Martínez, la vengadora, y no habría cuartel para aquellos que habían elegido ser sus enemigos. La mañana del domingo amaneció con una claridad que parecía presagiar la revelación que estaba por venir. Mientras preparaba el café en mi cocina, sentí una calma extraña, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia una versión de mí misma que nunca había existido antes. No era nerviosismo lo que sentía, era la serenidad fría de alguien que había planificado cada movimiento con precisión militar. A las 8 de la mañana, comenzaron a llegar mis aliados. El primero fue Armando, vestido casualmente para no levantar sospechas,
pero llevando equipos de grabación profesional ocultos en una mochila que parecía contener herramientas de jardinería. Lo presentaría a mis hijos como el nuevo jardinero que había contratado para el mantenimiento semanal. Señora Martínez, me dijo mientras instalaba discretamente micrófonos adicionales en la sala de estar, todo está listo. Los agentes federales estarán estacionados a 2 cuadras de distancia, esperando mi señal. Una vez que presente la evidencia, podrán estar aquí en menos de 3 minutos. Esperanza llegó 30 minutos después, cargando una maleta que contenía documentos adicionales que había recopilado sobre las actividades sospechosas de mis hijos en su región. Durante años, había mantenido correspondencia con otros familiares, y había comenzado a notar patrones inquietantes en las conversaciones que había tenido con Miguel sobre parientes ancianos. Elena, me dijo mientras revisábamos su documentación. Después de nuestra conversación de anoche, llamé a prima Dolores en Guadalajara. Miguel la contactó hace 2 meses con preguntas similares sobre su suegra de 90 años. Está convencida de que está perdiendo la memoria, pero cuando hablé con ella directamente, sonaba perfectamente lúcida. La red de depredación familiar era aún más extensa de lo que había imaginado. Mis hijos no solo me habían traicionado a mí, estaban replicando su modelo criminal con otros miembros vulnerables de nuestra familia extendida. Valentina llegó a las 9:30, acompañada por un asistente legal que llevaba cajas de documentos organizados meticulosamente. También traía consigo algo que no había esperado, una orden judicial preliminar que había obtenido el viernes por la tarde, congelando todas las cuentas bancarias de mis hijos hasta que se resolviera la investigación criminal. Elena, me explicó mientras organizaba los documentos en mi mesa del comedor, esta orden fue emitida por el juez superior García, quien está furioso por la corrupción de su colega Morales. Una vez que presente la evidencia hoy, Morales será arrestado junto con tus hijos. La justicia se extendía más allá de mi caso personal. La corrupción que mis hijos habían sembrado estaba siendo erradicada sistemáticamente por autoridades que no tolerarían la manipulación del sistema judicial, pero la alianza más inesperada llegó a las 10 de la mañana, era Tomás, el hijo mayor de Roberto, un joven de 25 años que había estado distanciado de la familia durante los últimos 2 años. Sofía lo había contactado secretamente, y él había decidido venir a apoyarme con información que podría ser devastadora para su propio padre. Abuela Elena, me dijo con lágrimas en los ojos, siento mucho no haber hablado antes. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de que fuera tan grave. Tomás me reveló que había roto relaciones con Roberto después de descubrir que su padre había estado robando dinero de la cuenta universitaria que yo había establecido para la educación de mis nietos. Roberto había usado esos fondos para financiar sus gastos personales, incluyendo las actividades relacionadas con la conspiración contra mí. Papá me dijo que tú habías decidido cancelar mi fondo educativo porque estabas volviéndote senil y paranoica, me explicó Tomás. Pero ahora entiendo que él robó ese dinero y te culpó a ti para justificar por qué ya no podía pagar mis estudios. La traición de Roberto se extendía incluso a sus propios hijos. No solo me había robado a mí, había robado el futuro educativo de su hijo y había usado mi supuesto deterioro mental como excusa para cubrir su crimen. Tomás también trajo consigo documentos bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, así como grabaciones de conversaciones donde Roberto admitía haber tomado prestado dinero de varias cuentas familiares con la intención de devolverlo una vez que mamá ya no fuera un problema. A las 10:30, llegó una aliada completamente inesperada, Carmen, la esposa de Miguel. Llegó sola, sin su esposo, con una expresión de determinación que me recordó a la mía propia. Elena, me dijo inmediatamente, necesito hablar contigo antes de que lleguen los demás. Miguel no sabe que estoy aquí. Carmen me reveló que había descubierto la conspiración semanas atrás cuando encontró documentos comprometedores en el escritorio de Miguel. Inicialmente había confrontado a su esposo, quien le había mentido sobre la naturaleza de los documentos. Pero cuando ella condujo su propia investigación, descubrió la verdad completa. No puedo ser cómplice de esto, me dijo con voz firme. Miguel es mi esposo, pero lo que están haciendo es monstruoso. He traído copias de todos los documentos que encontré, incluyendo comunicaciones que muestran que planean expandir este esquema a otras familias. Carmen había estado recopilando evidencia secretamente durante semanas, documentando las actividades de Miguel y sus hermanos desde una perspectiva interna que ninguno de nosotros podría haber obtenido. Sus grabaciones incluían conversaciones
privadas entre los hermanos donde discutían no solo mi caso, sino planes para asesorar a otras familias sobre cómo manejar parientes ancianos problemáticos. Miguel ha estado contactando a colegas en su firma de inversiones, ofreciendo servicios de gestión de patrimonio familiar, para situaciones donde los ancianos se vuelven incapaces de manejar sus propios asuntos, me explicó Carmen. Está tratando de convertir esto en un negocio legítimo. La revelación de Carmen añadió una dimensión completamente nueva al caso. No solo estábamos lidiando con una conspiración familiar. Estábamos desmantelando lo que podría convertirse en una empresa criminal organizada que victimizaría a ancianos vulnerables en toda la región, pero quizás la alianza más poderosa llegó en la forma de una llamada telefónica a las 11 de la mañana. Era el detective federal Marcus Thompson, quien había estado investigando una red de fraude de tutela que operaba en varios estados. Mi caso había llamado su atención porque mostraba patrones similares a otros casos que estaba investigando. Señora Martínez, me dijo por teléfono, su caso podría ser la clave para desmantelar una operación mucho más grande. Hemos estado rastreando una red de abogados, médicos y familiares que colaboran para explotar a personas mayores. Sus hijos parecen estar conectados con esta red. El detective Thompson me explicó que varios de los contactos que mis hijos habían usado, incluyendo el Dr. Vega y el juez Morales, estaban bajo investigación federal por participar en múltiples casos de fraude de tutela. Mi evidencia podría ser el catalizador para arrestos masivos que protegerían a cientos de ancianos vulnerables. Vamos a estar presentes durante su reunión familiar, me aseguró. Una vez que confronte a sus hijos, procederemos con los arrestos. Inmediatamente. A las 11:30, todos mis aliados estaban en posición. Armando había terminado de instalar los equipos de grabación, Valentina había organizado todos los documentos legales, Esperanza estaba preparada para testificar sobre los intentos de manipulación que había experimentado, Tomás tenía su evidencia lista para presentar, Carmen había organizado sus grabaciones secretas, y las autoridades federales estaban esperando la señal para proceder, pero había una aliada más que aún no había mencionado, yo misma. La Elena que había emergido de esta traición era alguien que mis hijos nunca habían conocido realmente. Durante décadas, había ocultado mi inteligencia estratégica detrás de una fachada de madre devota y abuela complaciente. Había permitido que me vieran como vulnerable y dependiente porque pensé que eso los haría amarme más. Qué error tan costoso había sido ese. La mujer que estaba preparada para confrontar a sus hijos ya no era la víctima que ellos esperaban manipular. Era una estratega que había pasado semanas estudiando cada aspecto de su conspiración, una investigadora que había recopilado evidencia suficiente para destruirlos legalmente, y una madre traicionada que había decidido que el amor incondicional tenía límites que ellos habían cruzado imperdonablemente. A las 12 menos cuarto, Sofía llegó con noticias de última hora. Había interceptado una conversación telefónica entre Carlos y el director del asilo esa misma mañana, donde Carlos confirmaba que procederían con mi internamiento forzoso. El martes siguiente. Abuela, me dijo Sofía, papá le dijo al director que después del almuerzo de hoy, te habrían convencido de firmar los papeles voluntariamente. Si te negaras, usarían la orden judicial del lunes para forzarte. Era la confirmación final de que no había tiempo que perder. Mis hijos habían planeado que este domingo fuera mi último día de libertad. En lugar de eso, sería el último día de sus vidas como hombres libres. Mientras esperaba su llegada, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la Elena Martínez que había criado a esos 3 hombres. Con amor ciego. Era alguien más fuerte, más inteligente, e infinitamente más peligrosa de lo que ellos jamás habían imaginado. Mis aliados estaban en posición, mi evidencia estaba organizada, y mi determinación era inquebrantable. Mis hijos llegaban a lo que pensaban sería una reunión familiar rutinaria, pero se encontrarían con una emboscada legal que destruiría sus vidas para siempre. La guerra estaba a punto de comenzar, y yo tenía todas las armas que necesitaba para ganar. A las 12 del mediodía, mientras ponía los últimos toques a la mesa del comedor que sería el escenario de la destrucción de mis hijos, sentí una claridad mental que no había experimentado en décadas. Cada plato, cada cubierto, cada servilleta estaba colocado con precisión deliberada, como si estuviera preparando un altar para un ritual de justicia. La mesa lucía hermosa, engañosamente normal. Los mismos platos de porcelana que había usado durante años para nuestras reuniones familiares, las mismas copas de cristal que habían brindado por cumpleaños y celebraciones, el mismo mantel bordado que mi madre me había regalado cuando me casé.
Todo parecía exactamente como siempre, excepto por los sobres Manila discretamente colocados bajo mi servilleta, cada uno marcado con el nombre de uno de mis hijos. Valentina revisó por última vez la disposición de las cámaras ocultas. Además de los equipos que Armando había instalado, ella había traído dispositivos adicionales que garantizarían que cada palabra, cada expresión, cada reacción quedara documentada para los procedimientos legales que seguirían. Elena, me dijo mientras ajustaba el último micrófono, una vez que comiences la presentación, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente segura de que quieres proceder? La pregunta me hizo pausar por un momento. Durante 75 años, había sido una mujer que evitaba los conflictos, que priorizaba la armonía familiar por encima de todo. La Elena de antes habría buscado una solución que preservara las relaciones, que permitiera el perdón y la reconciliación, pero esa Elena había muerto el día que vi las grabaciones de mis hijos planeando mi destrucción. La mujer que había tomado su lugar entendía que algunas traiciones son tan profundas, tan calculadas, tan despiadadas, que el perdón se convierte en complicidad con el mal. Estoy más segura de esto que de cualquier otra decisión que haya tomado en mi vida, respondí, y mi voz sonó con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. A las 12:15, Carmen se excusó para ir al baño, pero en realidad fue a enviar un mensaje de texto a Miguel, confirmando que estaría en casa como siempre. Su presencia aquí sería una sorpresa devastadora para su esposo, quien confiaba completamente en su lealtad ciega. Tomás se posicionó en la cocina, desde donde podría escuchar todo pero permanecer oculto hasta el momento apropiado. Su testimonio sobre el robo de su fondo educativo sería particularmente efectivo viniendo de la propia víctima de Roberto. Esperanza se sentó en la sala de estar, fingiendo leer una revista mientras en realidad repasaba mentalmente el testimonio que daría sobre los intentos de manipulación que había experimentado. Su presencia como testigo independiente añadiría credibilidad crucial a mi caso. Armando había asumido su papel como jardinero, trabajando visiblemente en el jardín delantero donde podría observar la llegada de mis hijos y alertar discretamente a las autoridades federales que esperaban a 2 cuadras de distancia. A las 12:20, Sofía llegó con información de último minuto que había obtenido esa mañana. Había logrado acceder al teléfono de Carlos mientras él se duchaba y había descubierto mensajes de texto que revelaban detalles adicionales sobre sus planes para después del almuerzo. Abuela, me susurró mientras me mostraba las capturas de pantalla. Después de comer, papá planea pedirte que firmes unos documentos de seguridad que supuestamente protegerán tus finanzas. Si te niegas, van a argumentar que tu negativa es evidencia de paranoia y deterioro mental. Los documentos que Carlos planeaba presentarme eran en realidad formularios de transferencia de poder que le darían control inmediato sobre todas mis cuentas bancarias y propiedades. Era una trampa final, diseñada para que cualquier resistencia de mi parte pudiera ser interpretada como evidencia de mi incapacidad mental. También encontré esto, añadió Sofía, mostrándome otro mensaje. Papá le escribió al director del asilo confirmando que me tendrían internada antes del miércoles. Ya tienen una habitación reservada y han pagado el primer mes por adelantado. La arrogancia de mis hijos era asombrosa. Habían gastado mi propio dinero para pagar por mi prisión, tan seguros estaban de que su plan funcionaría perfectamente. A las 12:25, recibí una llamada del detective Thompson confirmando que todos los agentes estaban en posición. Además de los detectives locales, había agentes del FBI especializados en crímenes financieros, investigadores de la Oficina del Fiscal Federal, e incluso representantes del Departamento de Servicios Sociales que documentarían el caso para futuras referencias en casos similares. Señora Martínez, me dijo Thompson, una vez que dé la señal, procederemos con los arrestos inmediatamente. Tenemos órdenes de arresto para sus 3 hijos, el Dr. Vega, el juez Morales, y 3 individuos adicionales que hemos identificado como parte de la red de fraude más amplia. La operación había crecido más allá de mi caso personal. Mi evidencia había desencadenado una investigación federal que desmantelaría una red criminal completa que había estado victimizando a ancianos vulnerables durante años. A las 12:30, mientras realizaba los preparativos finales en la cocina, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este momento. 6 meses atrás, era una abuela confiada que creía que sus hijos la amaban incondicionalmente. Ahora era una mujer que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere consecuencias devastadoras para aquellos que lo traicionan. Había preparado 3 cartas personales, una para cada hijo, que leería en voz alta antes de presentar la evidencia legal. Estas cartas no eran solo acusaciones,
Eran obituarios emocionales para las relaciones que habían muerto el día que decidieron traicionarme. La carta para Carlos comenzaba: Hijo mío, durante 48 años creí que eras el hombre honorable que tu padre y yo tratamos de criar. Hoy descubro que eras un extraño que llevaba la cara de mi hijo, planeando mi destrucción mientras yo seguía amándote incondicionalmente. La carta para Miguel decía: Mi querido hijo del medio, siempre fuiste el más astuto de los tres. Y pensé que usarías esa inteligencia para construir algo hermoso en este mundo. En lugar de eso, la usaste para construir una prisión para tu propia madre. La carta para Roberto era la más dolorosa: Mi bebé, mi último hijo, el que solía llorar en mis brazos cuando tenía pesadillas. Nunca imaginé que crecerías para convertirte en la pesadilla de alguien más, especialmente en la mía. Cada carta terminaba con la misma frase: El hijo que creí conocer ha muerto hoy. El extraño que toma su lugar recibirá exactamente la justicia que merece. A las 12:40, Valentina hizo una verificación final de todos los sistemas de grabación y documentación. Cada dispositivo estaba funcionando perfectamente, cada documento estaba en su lugar apropiado, cada testigo sabía exactamente cuándo y cómo participar. Elena, me dijo Valentina con una sonrisa que mezclaba admiración y respeto, en 30 años de práctica legal, nunca he visto a una víctima preparar un contraataque tan meticuloso y devastador. Tus hijos no tienen idea de lo que está a punto de golpearlos. A las 12:45, vi el primer automóvil acercándose por la calle. Era Carlos, llegando puntualmente como siempre, probablemente ansioso por ejecutar la fase final de su plan. Lo vi estacionarse, revisar su teléfono una última vez, y caminar hacia mi puerta con la confianza de alguien que creía tener control total sobre la situación. Respiré profundamente, sintiendo cómo la determinación se solidificaba en mi pecho como acero templado. Durante meses, mis hijos habían estado jugando un juego donde yo era la víctima ignorante. Hoy descubrirían que había estado jugando un juego completamente diferente, uno donde yo tenía todas las cartas ganadoras. El timbre sonó a las 12:47. Era el momento que había estado esperando durante semanas, el momento en que la justicia finalmente tendría su día. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, ya no la anciana vulnerable que mis hijos esperaban manipular, sino una guerrera que había preparado cada aspecto de la batalla que estaba a punto de comenzar. Abrí la puerta con una sonrisa que Carlos interpretó como la bienvenida cálida de siempre. No tenía idea de que era la sonrisa de un depredador que había acorralado finalmente a su presa. Hola, mamá, dijo Carlos, besándome en la mejilla con la misma falsedad afectuosa que había perfeccionado durante meses. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento perfectamente bien, hijo, respondí, saboreando la ironía de mis palabras. De hecho, nunca me he sentido más lúcida en mi vida. Carlos entró a mi casa por última vez como hombre libre. En una hora, saldría esposado, su vida destruida por la misma arrogancia que lo había llevado a subestimar a la mujer que lo había traído al mundo. La guerra final estaba a punto de comenzar, y yo tenía todas las armas que necesitaba para ganar. A las 12:55, todos mis hijos habían llegado. Carlos se había instalado en su silla habitual en la cabecera de la mesa, Miguel había tomado asiento a mi derecha, y Roberto se había acomodado frente a mí, todos con las sonrisas falsas que habían perfeccionado durante meses de engaño. Sus esposas los acompañaban, excepto Carmen, cuya ausencia Miguel había justificado diciendo que tenía una migraña. Mamá, huele delicioso como siempre, comentó Roberto mientras servía vino en su copa, aparentemente relajado y confiado. No tenía idea de que estaba bebiendo lo que sería su último trago como hombre libre. Durante los primeros 20 minutos, mantuve la charada de normalidad. Serví la comida, pregunté por sus trabajos, escuché sus mentiras sobre proyectos ficticios y compromisos inventados. Cada palabra que pronunciaban era como una puñalada adicional, pero mi rostro mantenía la expresión serena de la abuela amorosa que esperaban manipular. Carlos, fiel a su naturaleza controladora, comenzó a dirigir la conversación hacia él. Tema que realmente les interesaba. Mamá, hemos estado pensando mucho en tu bienestar últimamente. Esta casa es muy grande para ti sola, y nos preocupa que puedas tener algún accidente. Es verdad, añadió Miguel, siguiendo el guión que habían ensayado. El otro día, cuando vine a visitarte, noté que habías dejado una ventana abierta toda la noche. Eso podría ser peligroso. Otra mentira. Yo nunca dejaba ventanas abiertas durante la noche, pero estaban construyendo su narrativa de negligencia personal que justificaría sus acciones posteriores. Roberto se inclinó hacia adelante con expresión
De preocupación fingida. Mamá, también hemos notado que a veces repites las mismas historias, o pareces confundida sobre fechas y eventos. ¿Has considerado que tal vez necesitas ayuda adicional? Era el momento que había estado esperando. La transición de la conversación casual hacia la manipulación directa. Dejé que continuaran durante unos minutos más, permitiendo que se hundieran más profundamente en sus mentiras mientras las cámaras ocultas capturaban cada palabra. Hemos investigado algunas opciones, continuó Carlos, sacando una carpeta que había traído consigo. Hay lugares muy bonitos donde podrías vivir con personas de tu edad, donde tendrías cuidado médico las 24 horas y actividades sociales organizadas. Miguel asintió vigorosamente. Y no tendrías que preocuparte por el mantenimiento de la casa, las facturas, o cualquiera de esas responsabilidades que pueden volverse abrumadoras. Lo mejor de todo, añadió Roberto, es que nosotros nos encargaríamos de todos los aspectos financieros. Podrías relajarte completamente y disfrutar de tus años dorados sin estrés. Habían llegado al corazón de su presentación. Era el momento de revelar mi mano. Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia la ventana, y miré hacia el jardín donde Armando seguía trabajando, esperando mi señal. Cuando me volví hacia mis hijos, mi expresión había cambiado completamente. La máscara de la abuela complaciente había desaparecido, reemplazada por algo que nunca habían visto antes, la mirada fría y calculada de una adversaria formidable. Antes de continuar con su presentación, dije con una voz que sonaba completamente diferente, más firme y autoritaria, me gustaría compartir algunas cosas que he descubierto recientemente. Carlos frunció el ceño, claramente confundido por el cambio en mi tono. ¿Qué tipo de cosas, mamá? En lugar de responder, caminé hacia mi lugar en la mesa y saqué los 3 sobres manila que había colocado bajo mi servilleta. Los coloqué frente a cada uno de mis hijos, cada sobre marcado claramente con sus nombres. Abran sus sobres, ordené. Y mi voz tenía una autoridad que hizo que los 3 obedecieran instintivamente. Carlos fue el primero en abrir el suyo. Su rostro palideció inmediatamente cuando vio las fotografías que Armando había tomado de él reuniéndose con el Dr. Vega, seguidas por transcripciones de conversaciones grabadas donde discutía mi supuesto deterioro mental. Miguel abrió el suyo y encontró copias de los documentos bancarios que mostraban sus transferencias fraudulentas. Junto con evidencia de sus violaciones de regulaciones financieras en su trabajo, Roberto, con manos temblorosas, descubrió fotografías de él gastando extravagantemente en anticipación de mi herencia, así como documentos que probaban que había robado el fondo educativo de su propio hijo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mis 3 hijos miraban los contenidos de sus sobres con expresiones de shock absoluto, finalmente comprendiendo que su víctima se había convertido en su cazadora. Sorprendidos, pregunté con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Permítanme explicarles exactamente lo que sé sobre su pequeña conspiración. Durante los siguientes 15 minutos, presenté sistemáticamente cada pieza de evidencia que había recopilado. Las grabaciones de sus reuniones en mi sala de estar, los documentos falsificados, los sobornos pagados, los planes detallados para mi internamiento forzoso, incluso la póliza de seguro de vida que habían tomado sobre mi muerte. Con cada revelación, veía cómo sus rostros pasaban del shock inicial al terror creciente. Carlos intentó interrumpir varias veces, pero yo continué implacablemente, destruyendo cada mentira que habían construido durante meses. Pero esperen, dije cuando llegué al final de mi presentación inicial, hay más sorpresas. Fue entonces cuando Carmen emergió de la cocina, llevando consigo las grabaciones adicionales que había recopilado secretamente. Miguel la miró con una expresión de traición absoluta cuando se dio cuenta de que su propia esposa había estado trabajando contra él. Carmen, balbuceó Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que tenías migraña. La única cosa que me da dolor de cabeza, respondió Carmen con una firmeza que nunca le había escuchado antes, es estar casada con un hombre que planea destruir a su propia madre por dinero. Tomás apareció a continuación, confrontando directamente a Roberto sobre el robo de su fondo educativo. Papá, dijo con lágrimas de rabia en los ojos, me dijiste que la abuela había cancelado mi fondo porque estaba perdiendo la razón. Pero fuiste tú quien robó mi futuro. Roberto intentó negar las acusaciones, pero Tomás tenía documentos bancarios que probaban cada transferencia fraudulenta. La traición de Roberto se extendía incluso a su propio hijo, añadiendo una dimensión adicional de crueldad a sus crímenes. Esperanza se unió desde la sala de estar, confrontando a Miguel sobre sus intentos de manipularla para que creyera
que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. Miguel, le dijo con disgusto evidente, intentaste usar nuestra amistad para construir mentiras sobre tu propia madre. Eso es imperdonable. Pero la sorpresa final llegó cuando Valentina entró por la puerta principal, seguida por el detective Thompson y 3 agentes federales adicionales. Mis hijos se levantaron de sus sillas simultáneamente, finalmente comprendiendo que no estaban en una reunión familiar, sino en una operación policial completa. Carlos Martínez, Miguel Martínez, Roberto Martínez, anunció el detective Thompson, están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, soborno y abuso de ancianos. El caos que siguió fue exactamente lo que había imaginado durante semanas de planificación. Carlos intentó argumentar que todo era un malentendido, que solo estaban preocupados por mi bienestar. Miguel trató de culpar a sus hermanos, afirmando que él había sido manipulado para participar. Roberto simplemente se derrumbó, llorando como el niño que una vez había sido, pero sus lágrimas y excusas llegaron demasiado tarde. Mientras los agentes les leían sus derechos, yo permanecí sentada en mi silla, observando cómo se desmoronaba el mundo que habían construido sobre mentiras y traición. Elena, me dijo el detective Thompson mientras los agentes esposaban a mis hijos, su evidencia ha sido fundamental para desmantelar una red de fraude que se extendía mucho más allá de su caso personal. Gracias a su valentía, hemos podido proteger a docenas de otras víctimas potenciales. Mientras sacaban a mis hijos de mi casa, cada uno esposado y escoltado por agentes federales, Carlos me gritó una última vez, mamá, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Me levanté de mi silla y caminé hacia él, mirándolo directamente a los ojos por última vez. La familia no traiciona. La familia no miente. La familia no planea la destrucción de aquellos que ama. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron convertirme en su víctima. Fueron las últimas palabras que les dirigí como madre. A partir de ese momento, eran simplemente criminales que habían pagado el precio de subestimar a la mujer equivocada. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre lo que había logrado. En el transcurso de unas pocas horas, había pasado de ser una víctima potencial a ser la arquitecta de la justicia más completa que había visto en mi vida. Mis hijos habían sembrado traición y habían cosechado destrucción. Habían jugado con fuego y habían sido consumidos por las llamas que ellos mismos habían encendido. La guerra había terminado, y Elena Martínez había ganado de manera absoluta y definitiva. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo jardín donde una vez Armando fingió ser mi jardinero mientras documentaba los crímenes de mis hijos. Pero ahora es realmente mi jardín, cuidado por mis propias manos, floreciendo con una vitalidad que refleja mi propia transformación. Los juicios fueron un espectáculo mediático que duró 3 meses. Raúl Sandoval ganó un premio de periodismo por su serie de artículos sobre la red de fraude que mis hijos habían ayudado a crear. Su investigación reveló que la conspiración se extendía a 17 familias en 5 estados diferentes, con pérdidas financieras que superaban los $3 millones. Carlos recibió una sentencia de 15 años en prisión federal por liderar la operación criminal. Durante el juicio, intentó presentarse como un hijo preocupado que había tomado decisiones equivocadas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones donde celebraba prematuramente mi destrucción fueron reproducidas en la corte, exponiendo su verdadera naturaleza ante el mundo. Miguel fue sentenciado a 12 años por su participación en el lavado de dinero y la falsificación de documentos. Su carrera en finanzas terminó permanentemente, y perdió su licencia profesional. Carmen inició los procedimientos de divorcio antes de que terminara el juicio, llevándose a sus hijos para protegerlos del escándalo. Roberto recibió 10 años, la sentencia más leve debido a su cooperación con las autoridades federales. Durante su testimonio, reveló detalles adicionales sobre otros participantes en la red, ayudando a procesar a más criminales. Pero su traición a su propio hijo pesó fuertemente en la decisión del juez. El Dr. Vega fue sentenciado a 8 años y perdió permanentemente su licencia médica. El juez Morales recibió 20 años, la sentencia más severa de todos, debido a su posición de autoridad y la magnitud de su corrupción del sistema judicial. El Dr. Ramírez cooperó completamente con la investigación, admitiendo su participación y proporcionando evidencia contra otros médicos corruptos. Recibió 5 años de libertad condicional y perdió su licencia por 2 años, pero pudo mantener su práctica bajo supervisión estricta. Durante los juicios, tuve que testificar varias veces.
Cada aparición en la corte fue una oportunidad para contar mi historia, no como una víctima llorosa, sino como una mujer que había encontrado la fuerza para defenderse contra aquellos que la habían traicionado. Los medios me llamaron la abuela vengadora, un título que inicialmente me molestó pero que llegué a aceptar con orgullo. Sofía se convirtió en algo más que mi nieta, se convirtió en mi heredera emocional y mi compañera en la reconstrucción de mi vida. Juntas, establecimos una fundación para proteger a ancianos vulnerables de fraudes familiares. La Fundación Elena Martínez ha ayudado a más de 200 familias a identificar y prevenir esquemas similares al que yo enfrenté. Tomás completó sus estudios universitarios con fondos que yo restauré personalmente después de recuperar el dinero que Roberto había robado. Se graduó con honores en Derecho y ahora trabaja como asistente de Valentina, especializándose en casos de abuso de ancianos. Su experiencia personal lo convierte en un defensor particularmente efectivo. Carmen se mudó a otra ciudad con sus hijos, pero mantenemos contacto regular. Me envía fotografías de mis nietos, que están creciendo sin la influencia tóxica de su padre. Ocasionalmente me visita, y hemos desarrollado una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida de haber sido traicionadas por Miguel. Esperanza se mudó a mi ciudad después de jubilarse, y ahora vive a solo 3 cuadras de distancia. Nuestras reuniones semanales de café se han convertido en sesiones de planificación para la fundación, donde combinamos nuestras experiencias para ayudar a otras familias en crisis. Valentina se convirtió en más que mi abogada, se convirtió en una amiga cercana y consejera. Su firma legal ahora se especializa exclusivamente en casos de abuso de ancianos, y ha desarrollado protocolos basados en mi caso que se usan en todo el país. Me invita regularmente a hablar en conferencias legales, donde comparto mi experiencia. Con otros profesionales, Armando continuó trabajando como investigador privado, pero ahora se enfoca exclusivamente en casos de fraude familiar. Su experiencia con mi caso lo convirtió en un experto reconocido, y frecuentemente testifica como perito en juicios similares. Mantenemos una amistad profesional, y ocasionalmente me consulta sobre casos complejos. El detective Thompson fue promovido a jefe de la unidad de crímenes financieros después del éxito de la operación que comenzó con mi caso. Me invitó a la ceremonia de su promoción, donde me presentó como la ciudadana que hizo posible desmantelar la red de fraude más sofisticada que habíamos visto. Mi casa, que mis hijos habían planeado vender y demoler, se convirtió en el símbolo de mi resistencia. La renové completamente, no para borrar los recuerdos, sino para transformarlos. Cada habitación cuenta ahora una historia diferente, la de una mujer que se negó a ser víctima. Convertí el estudio donde mis hijos habían planeado mi destrucción en mi oficina para la fundación. Las paredes están cubiertas con cartas de agradecimiento de familias que hemos ayudado, fotografías de eventos de concientización, y premios que he recibido por mi trabajo de defensa. La sala de estar, donde habían celebrado prematuramente mi caída, ahora es un espacio de reunión para grupos de apoyo que organizo mensualmente. Ancianos que han enfrentado traiciones similares se reúnen allí para compartir sus experiencias y encontrar fuerza en la comunidad. Mi dormitorio, donde había llorado tantas noches después de descubrir la traición, ahora es un santuario de paz donde duermo profundamente, sabiendo que he recuperado completamente el control de mi vida. Financieramente, no solo recuperé todo lo que mis hijos habían planeado robar, sino que las demandas civiles exitosas me proporcionaron compensación adicional que uso para financiar la fundación. Irónicamente, su traición me hizo más rica de lo que había sido antes, tanto material como espiritualmente. He recibido ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia, y finalmente decidí aceptar. El libro, titulado Cuando el amor se convierte en traición, una madre lucha contra sus propios hijos, se publicará el próximo año. Todos los ingresos irán directamente a la fundación. También he comenzado a dar conferencias en universidades, hablando sobre la importancia de la autonomía de los ancianos y los signos de advertencia del abuso familiar. Los estudiantes de Derecho, Trabajo Social y Medicina escuchan mi historia con una atención que me recuerda por qué es importante compartir estas experiencias dolorosas. Mis relaciones familiares se han redefinido completamente. Ya no tengo hijos en el sentido tradicional, pero he ganado una familia elegida que me ama y respeta genuinamente. Sofía, Tomás, Carmen, Esperanza, e incluso Valentina se han convertido en mi verdadera familia, unidos no por sangre sino por lealtad auténtica. Ocasionalmente recibo cartas de la prisión. Carlos me ha escrito varias veces, alternando entre súplicas de perdón y ataques llenos de ira. No respondo a ninguna. Miguel me envió una carta de disculpa que parecía sincera, pero llegó demasiado tarde. Roberto me escribió solo una vez,
Una carta breve donde admitía que merecía su castigo. No siento remordimiento por las consecuencias que enfrentan. Ellos eligieron su camino cuando decidieron traicionarme, y yo simplemente me aseguré de que pagaran el precio completo de esa elección. La justicia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Mi salud ha mejorado notablemente desde que eliminé el estrés tóxico de sus manipulaciones de mi vida. Mi médico actual, el Dr. Hernández, me dice que tengo la vitalidad de alguien 10 años menor. La liberación de la traición constante ha rejuvenecido mi espíritu de maneras que nunca había imaginado. He aprendido que el amor verdadero a veces requiere consecuencias severas. Permitir que mis hijos continuaran con su comportamiento destructivo no habría sido amor. Habría sido complicidad. Al detenerlos, no solo me protegí a mí misma, sino que protegí a futuras víctimas y les di la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La Elena que existía antes de esta experiencia era una mujer buena pero ingenua, que confundía la complacencia con el amor y la sumisión con la virtud. La Elena que soy ahora es una mujer completa, que entiende que la bondad sin límites puede ser una forma de debilidad, y que el amor verdadero a veces requiere dureza. No me arrepiento de la transformación que experimenté. Mis hijos me forzaron a convertirme en alguien más fuerte, más inteligente, y más auténtica de lo que había sido jamás. En su intento de destruirme, inadvertidamente me liberaron para convertirme en la mejor versión de mí misma. Hoy, mientras escribo estas palabras finales en mi jardín floreciente, puedo decir con certeza absoluta que soy más feliz ahora que en cualquier momento de los últimos 20 años. He encontrado mi propósito, he recuperado mi poder, y he construido una vida basada en relaciones auténticas en lugar de obligaciones familiares tóxicas. La traición de mis hijos fue el regalo más cruel y más valioso que jamás recibí. Me enseñó que la supervivencia a veces requiere convertirse en alguien que nunca pensaste que podrías ser, y que la justicia, aunque dolorosa, es siempre preferible a la victimización silenciosa. Elena Martínez, la víctima, murió el día que descubrí la conspiración de mis hijos. Elena Martínez, la guerrera, nació de esas cenizas y construyó una vida más auténtica y poderosa de lo que la primera Elena jamás había imaginado posible. Esta es mi historia, mi transformación, mi victoria. Y si hay otras personas enfrentando traiciones similares, quiero que sepan que la fuerza que necesitan ya existe dentro de ellas. Solo necesitan el valor para despertarla y usarla. La guerra terminó. La justicia prevaleció. Y Elena Martínez finalmente encontró la paz que viene de vivir una vida completamente auténtica, libre de las cadenas de la traición familiar. Fin.